Hola, mi nombre es Jason y en el día de hoy vamos a explicar sobre la ley de Ampère. Ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular campos magnéticos generados a los alrededores de distribuciones o corrientes que pueden ser uniformes o variables. El matemático y físico francés fue quien formuló esta teoría. Él fue el que inventó el primer telégrafo eléctrico y en 1827 fue quien formuló la teoría del electromagnetismo. La ley de Ampère. Acá tenemos un ejemplo de un conductor dentro del cual circula corriente. Alrededor de este conductor internamente se van a generar líneas circulares de campo magnético y el valor del campo magnético en cada punto dentro y fuera del conductor se pueden determinar por medio de esta ley. Como aquí podemos ver, en el caso eléctrico, la relación del campo con la fuente está cuantificada por la ley de Gauss, lo cual constituye una poderosa herramienta para el cálculo de los campos eléctricos. Como podemos observar, tenemos en la siguiente imagen tres aplicaciones de la ley de Ampère. En la primera podemos observar un campo magnético en el interior de un solenoide largo, del cual lo podemos ver ahí en la mitad, donde se observan las flechas rojas. Por otra parte tenemos el campo magnético al interior de una bobina toroidal, el cual, como podemos observar lo mismo en las flechas rojas, ahí es donde se produce el mayor campo magnético. Y por último tenemos el campo magnético de forma rectilínea, y esto se da por medio del campo en un interior al ser conductor. Para explicar la ley de Ampère, previamente hay que comprender lo siguiente. Imaginemos que tenemos un conductor de sección transversal circular e imaginemos que a través de este conductor circula corriente circular. Esta corriente va a hacer que se genere alrededor un campo circular de campo magnético, que en realidad son muchas líneas, las cuales van a generar fuera del conductor e internamente también se va a generar líneas de campo magnético. Este campo magnético que se genera en esta línea circular interna va a ser distinto al campo magnético que se genera en la línea circular externa. Pero esta circunferencia tanto interna como la externa, el valor magnético se va a mantener constante y por medio de la ley de Ampère se puede calcular este campo magnético que se genera en estos puntos, tanto interno como externo del conductor. Es importante mencionar que la ley de Ampère también sirve para calcular la corriente que abraza el contorno del campo magnético. Como vemos, el campo magnético, es decir, en este ejemplo el contorno interno, la intensidad de corriente por la cual está distribuida toda la sección del conductor 1, pero en particularmente en este contorno interno, en este pequeño contorno que podemos observar, es menor al contorno del conductor de corriente que el externo, y esto tendría un valor distinto a la corriente. Aquí vamos a subrayar el contorno de la sección externa y por lo cual la corriente total del conductor va a ser distinta, y por medio de la ley de Ampère vamos a poder calcular esta corriente que abraza tanto el contorno 1 como el contorno 2, hablando de contorno 2 como la línea punteada más pequeña. Ahora, como podemos observar, la ley de Ampère está dada por dicha expresión, la cual se presenta en pantalla, donde I es la corriente encerrada por el contorno del campo magnético, y esta se halla de la siguiente forma, donde J es la densidad de la corriente se da en amperios sobre metros al cuadrado. S va a ser la superficie que encierra el contorno, ds va a ser un vector normal a la superficie y dl va a ser el vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno y tiene como módulo una pequeña longitud de contorno. Ahora, una de las similitudes que tiene la ley de Ampère con la ley de Gauss
es que ambas leyes nos permiten calcular el campo magnético de un elemento. ¿Con cuál la diferencia? Que la ley de Ampère no se puede, el campo magnético por medio de la ley de Ampère no se puede hacer con el flujo de campo magnético. Esto solo lo podemos hacer con la ley de Gauss. Ahora, resolveremos el siguiente ejercicio, el cual dice que tenemos que calcular la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura en términos de R, I1 e I2. Para esto nos piden hallar el campo magnético. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que el campo magnético es la resta de B1 menos B2. Ahora, pasando todo a términos de RL y L, I1 y I2, tenemos la siguiente expresión. B, que es igual a la resta entre los campos magnéticos, y va a ser igual a 1 medio de U0 sobre 2R, y esto multiplicado por la resta entre I1 y I2. Y esta expresión será con la cual podremos calcular el campo magnético de la figura.